A veces cuando mejor queremos hacer las cosas delante de Dios es cuando más pruebas y ataques van a venir. Al enemigo no le gusta que un hijo de Dios trate de caminar rectamente, en santificación, de la mano de Dios, en comunión y en intimidad con Él. Satanás va a tratar de atacar al cristiano y tenemos que recordar también que vivimos en un mundo caído en el cual las pruebas son parte del día a día. Muchos cristianos, al ignorar esta verdad de que la vida del cristiano incluye pruebas, se desaniman cuando les vienen problemas. Y dicen, bueno, si yo estoy sirviendo a Dios, si yo estoy tratando de obedecer, si yo me he apartado del mundo, si yo estoy queriéndolo agradar en todo, ¿por qué me han venido estas situaciones? Pero hay tantas exhortaciones en la Biblia que nos mandan a que no desmayemos, a que no nos extrañemos ni nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha venido, a que lo tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque el Señor convierte la prueba en bendición. Tienes que recordar esto, cristiano, que escuchas este mensaje. Esa prueba que ha llegado a tu vida es una bendición de Dios disfrazada. Es una oportunidad para que el poder de Dios se glorifique en tu vida. Pero debes pasar la prueba. Hay una etapa donde va a haber aflicción, donde va a haber preocupación, donde tu fe va a ser probada. Y ahí es donde te tienes que agarrar de las promesas de Dios y seguir creyendo que Dios va a sostener tu vida. Veamos, por ejemplo, la vida de Job. Tratando de agradar a Dios en todo, fue duramente probado. Se le murieron sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. No podemos decir que fue a causa de que él andaba en malos pasos. Simplemente Dios en su soberanía permitió que llegaran pruebas. Vivimos en un mundo caído. El enemigo va a tratar de atacarnos, pero lo cierto es que tenemos un Dios que convierte la prueba en bendición. Y al final de sus días, Job conoció todavía mejor a Dios. Y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios lo restituyó y lo bendijo el doble de lo que alguna vez tuvo. Uno de los mejores reyes que Judá tuvo fue el rey Ezequías. En 2 de Crónicas 31 y 32 leemos acerca de este rey que trajo un verdadero avivamiento espiritual a Judá y a Israel, a los dos reinos del pueblo de Dios. Dios usó a este rey Ezequías para restaurar el templo, para restaurar la adoración, el servicio a Dios. Bueno, fue tanto el avivamiento que gente de Israel y de Judá comenzaron a derribar todos los ídolos, las imágenes de acera, a erradicar la adoración a Baal. La gente comenzó a ofrendar y a diezmar. El mismo Ezequías dio el ejemplo de su propia hacienda, dice el capítulo 31, ponía ovejas y vacas y bueyes para los sacrificios y para la adoración y el servicio a Dios. Y la gente hizo lo mismo. Comenzó a traer los diezmos, hubo un verdadero avivamiento. Mire, cuando la gente está enamorada de Dios, usted no le tiene que decir ofrende. A ellos les nace dar, ser abundantes. La ofrenda y el diezmo que sirve para proveer para los siervos de Dios y sostener el templo y proveer para las familias de los servidores, para la gente pobre y necesitada. Todo esto se empezó a dar en gran manera y en gran abundancia. Pero la vida del cristiano incluye pruebas. Y llega a Siria con el rey Senaquerib y comienzan a amenazar con invadir Judá. Este Senaquerib venía arrasando, era un imperio asirio que se había levantado y venía invadiendo y arrasando y destruyendo todo a su paso. De hecho, el reino del norte había caído en cautividad bajo la poderosa Asiria y ahora amenazaban a Judá, el reino del sur, cuyo rey era el piadoso Ezequías. Pero Dios los fortaleció con su palabra y con sus promesas. Ezequías fue instrumento de Dios para dar palabra de Jehová al pueblo. Y el pueblo puso su esperanza en esa palabra. Mire qué importante es que nuestra fe esté puesta en la palabra de Dios y en sus promesas y no en las circunstancias. Las circunstancias se veían apremiantes, preocupantes, pero Dios dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones en oración. Dice la Biblia que Ezequías y el profeta Isaías oraron y clamaron al Señor. Bueno, llegaron todavía unos mensajeros del rey Senaquerib a querer destruir la fe del pueblo, a hablar mal contra el Dios de Israel. Pero debemos saber que el Dios al que servimos, el Dios que nos ha hecho sus promesas, el Dios de la Biblia es todopoderoso. Y la batalla no es nuestra, sino que del Señor. Y vemos cómo Dios se encargó de derrotar en vergüenza a este Senaquerib. Regresó derrotado al templo de su ídolo y ahí lo mataron sus propios hijos. Y así el Señor defendió a Judá, defendió a Ezequías y frustró esos malvados planes. Debemos de saber que lo que el enemigo planeó para destruirnos, Dios lo usará para bien. Pero la fe tiene que estar puesta en el Señor. No debemos de flaquear en medio de las pruebas. A veces flaqueamos, pero es donde debemos de agarrarnos del Señor en oración.
La oración y las promesas de Dios, esos poderosos medios de gracia por los cuales el Señor nos va a sostener. Luego le vino una terrible enfermedad a Ezequías. Nuevamente oró y clamó al Señor con lágrimas y Dios lo sanó y le añadió 15 años más a su vida. Vinieron luchas, vinieron tentaciones, su corazón se llenó de orgullo al final de sus días, pero la gracia de Dios lo trajo al arrepentimiento. Yo no sé qué prueba estás enfrentando hoy como cristiano, si son tentaciones, si es tu salud, si es el desánimo, si son luchas, amenazas, dificultades económicas, temores por la seguridad, pero sea lo que sea, puedes confiar en las promesas de Dios y acudir al Señor en oración. Los cristianos tenemos pruebas, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Juntamente con la prueba, dará la salida.